Buenas noches. Me presento, soy Ángel Cusari Rangel Osorio. Soy estudiante del módulo 0400 propedéutica en el campo de la psicología clínica y el propósito de este video es presentar algunas reflexiones que hice con base en los materiales que nos compartió la profesora Aura Silva. Bueno, esto tiene como tema principal las posturas éticas en la psicología. Quiero iniciar invitando a pensar en estas frases que escuchamos cotidianamente, ¿no? Y que muchas de ellas están dirigidas hacia las mujeres. Está loca, está histérica, es depresiva, las mujeres son depresivas. O como las que le tocó escuchar a la pequeña Sofía, ¿no? Que aparece en el caso del TED Talk, a quien se le hace un diagnóstico, que ahorita también vamos a ver esto de los diagnósticos, me hizo reflexionar bastante. Y ya, sus compañeros, nuevamente, está loca, vamos a aislarla, vamos a dejar de convivir con ella, y hasta en su propia familia les produce la angustia. ¿Qué vamos a hacer? Está como estigmatizada, está marcada. Bueno, entonces, esto nos abre justamente a discutir acerca del tema de qué es lo ético justamente en la psicología y qué tanto realmente el ejercicio que hacemos, que se hace de esta disciplina, está marcada por sesgos que son estructurales y que lamentablemente permean en todos los ámbitos de la vida. Y por supuesto, el conocimiento, la ciencia no se salva de ello. Podríamos pensar, bueno, ya una vez que se le atiende en estas disciplinas, se ve completamente por su bien y es científico. Bueno, pero ¿qué creemos? Que resulta ser de que también dentro de la psicología, dentro del psique, hay una división que se ha estado haciendo y esa es mi primera reflexión acerca de cómo se ha hecho esta división que además ha permanecido por generaciones y generaciones y que continúa y que ahora además en la psicología y en otras ciencias es peor porque justamente quedan escudadas bajo una capa de esto es ciencia, esto no se puede cuestionar, esto está comprobado, lo dice Freud, lo dice este estudio, lo dice tal y tal. Y entonces tenemos esto en el que, aunque no se haga consciente, pero también inconscientemente, se reproducen ideas de los hombres tenemos que ser fuertes, no podemos mostrar más emociones que enojo, ira, ¿no? Las mujeres son sentimentales, sumisas, ¿no? Son todas estas cosas que realmente lo único que hacen es que justamente están presentes en un sesgo, en una construcción de la ciencia, de la psicología que se ha hecho con una visión androcéntrica y que justamente, segunda reflexión, llevan a un sesgo en la atención al paciente y un sesgo bastante lamentable porque afecta considerablemente la manera en la que se le atiende, la manera en la que incluso se le diagnostica, ¿no? Y aquí nuevamente volvemos a esto, la categorización así tan extrema que se hace. Vámonos al ejemplo del trastorno límite de personalidad, ¿no? En el que hay muchos elementos de, no, es que aquí hay cosas que son inherentes a la feminidad, ¿no? Aquí hay muchos elementos de la mamá, de cómo fue, de su relación con las hijas y tal, y es su culpa y el papá no figura. Y es verdaderamente algo que a mí me hizo reflexionar. ¿Por qué? Porque ya había leído acerca del trastorno límite de personalidad y lo que había visto no lo había hecho consciente, no había reflexionado de que hay muchos elementos ahí cargados de sesgos machistas, de sesgos que se originan de estas ideas que son estructurales, pertenecen a una estructura que, reitero, permea todos los ámbitos y que aquí no hacen sino dar su feo reflejo, ¿no? Y me hizo también reflexionar, tercera reflexión, acerca de cómo en este artículo
se entrevista a varios profesionistas que nos hablen acerca de las características del trastorno límite de personalidad. Y muchos de ellos dicen, no, es que hay aquí mucho prejuicio, mucho de que se hace de las características de lo femenino, pero lo tienen mis colegas, no lo tengo yo, ¿no? Y los leemos y lo tienen. Entonces es como de esta reflexión, esta identificación se hace hacia afuera, pero no se hace hacia adentro. Y no se hace también en la manera en la que se atiende, en la que se ve a la persona. Y lo mismo, se le categoriza, no se tiene en cuenta su individualidad. Y esto, pues a final de cuentas, también sirve para anular incluso su padecimiento, su dolor, la situación en la que se encuentra en el mundo, ¿no? Porque sí, hay una parte que es individual, pero hay otra parte muy importante que es estructural, que es ambiental, es social. Entonces, lo mismo, se ve hacia afuera, no se ve hacia adentro y permea. Y eso no es ético en realidad, que se le atienda así al paciente, a la persona, porque además eso, justamente, la idea de paciente, implica jerarquías, ¿no? Que está por abajo. Y pues es una persona con su historia, su individualidad. Y cuarta reflexión y última, me parece muy importante ver estas alternativas, como es la psicoterapia feminista, en la cual se dice, ok, vamos a hacer a un lado todas estas ideas, todas estas encasillamientos que se han hecho de las emociones, de las conductas, ¿no? Vamos a hacer visibles las estructuras patriarcales que están en juego ahí. Y este es el objetivo final que tiene esta psicoterapia. Liberar de este paradigma a las usuarias. Y también, yo creo que es muy importante ver cómo esto también aplica para los hombres. Dejar de lado el patriarcado no es el único referente que existe. Hay mucho más. Y con esto quiero concluir. Sinceramente podría hablar mucho más porque fue muy interesante todo esto. Fue algo que me hizo reflexionar bastante. Pero quiero cerrar en lo que nos dice María Fernanda Barrera Mansilla, ¿no? Comenta, es el propósito de esta atención inaugurar nuevos y propios sentidos para ser y estar en el mundo, ¿no? Cuestionar, ver estructuras e ir más allá. Entonces, muchas gracias por su atención.